Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con esta modalidad de trabajo virtual, hoy vamos a empezar a conversar sobre otro modelo de intervención, sería nuestro tercer modelo de intervención. Habíamos hablado del modelo liberal positivista, modelo de asistencia legitimada, y este que vamos a trabajar hoy lo llamamos tecnocrático normativo, y lo ubicamos entre 1955 y 1965. Abarca gran parte de la década de los 60, que es una etapa controvertida, interesante, con muchas tensiones, con muchas contradicciones, que van a abarcar no solamente las prácticas, en este caso la del trabajo social, sino también la vida cotidiana. Básicamente trabajaremos en esta primera conversación los puntos que consideramos sobresalientes para meternos dentro del modelo tecnocrático normativo, como decíamos recién, y como antesala de otro modelo que trabajamos después, otra forma de intervención que trabajamos después, que la denominamos modelo de reconceptualización. Como decíamos antes, la década de los 60 es muy compleja, es intensa, está atravesada por acontecimientos culturales, económicos, políticos, sociales, que aún siguen hoy repercutiendo en nuestra vida cotidiana y también en las prácticas profesionales, no solamente del trabajo social, sino en el campo de la pedagogía, en el campo de la medicina, en el campo de la psicología, por ejemplo. De repente uno podría pensar, como para darse una idea, que la estructura de familia cambia fuertemente en la Argentina en ese periodo. Aparece una feminización del trabajo, aparece una posibilidad de que la mujer maneje su maternidad a partir de la aparición de métodos anticonceptivos, las famosas píldoras anticonceptivas, se dan en la década de los 60. Aparecen cuestiones económicas que tienen que ver con lo que se va a llamar la teoría, doctrina de la dependencia. Se cuestiona mucho la relación que se va a llamar de dominador-dominado. Es una época de grandes avances desde el punto de vista cultural, sobre todo en América Latina. La década de los 60 se puede considerar como el momento del boom de la literatura latinoamericana. Escritores como García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Roa Bastos, Vargas Llosa, Juan Rulfo hacen implosión, digamos, en la década de los 60 y van a ser reconocidos a nivel mundial. Justamente como para ir sistematizando y organizando un poco esto que estamos empezando a presentar, nos parece importante ir manejando algunas palabras que son utilizadas muy comúnmente en el lenguaje colectivo, pero que también tiene una connotación técnica. Una de ellas es tercer mundo. Es una palabra que se va a usar mucho a partir justamente de la década de los 60. El concepto de tercer mundo fue creado en 1952 por un economista francés, pero lo interesante es qué significa tercer mundo para este economista francés y cómo esto, bueno, va a marcar un poco, sobre todo, el desarrollo de los países tercermundistas, como la Argentina y América Latina, y los de América Latina, durante la década de los 60. ¿No? Básicamente, la idea del tercer mundo tiene que ver con los países que no pertenecen a ninguno de los dos bloques que están enfrentándose en la Guerra Fría, es decir, países que no adscriben totalmente ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Eh, es decir, que no están totalmente dentro del bloque occidental y tampoco están dentro del bloque comunista o de la Europa oriental. Hoy el término tercer mundo se utiliza más para genéricamente hablar de países en vías de desarrollo. Incluso el concepto de desarrollo, subdesarrollo, desarrollismo también se acuña, se construye durante la década de los 60. A partir de la década de los 60 se va a hablar de la existencia de países desarrollados y países subdesarrollados. También este contexto de los 60 tiene que ver con una enorme cantidad de ideas en tensión. Aparece el concepto de neocolonialismo, es decir, la colonización ya no solamente va a ser mirada desde lo económico, sino que también va a ser mirada fundamentalmente desde lo cultural, a partir de las que después se van a llamar industrias culturales. El cine, la televisión, la radio, la literatura van a ser considerados elementos de opresión, digamos, incluso de inferiorización
de nuestras culturas, de nuestro modo de ser, de nuestro continente. Y desde ese punto de vista las ciencias sociales van a ser muy impactadas por estas ideas y este neocolonialismo, lo interesante es que no mira solamente lo económico, sino mira lo político, lo social y lo cultural. Y también se va a hacer un fuerte hincapié en la cuestión de cómo el neocolonialismo se expresa desde lo pedagógico y a partir de las pedagogías se construyen sujetos o se construyen subjetividades que van a ser sumisas al mandato colonial. Una respuesta a esa construcción de subjetividades sumisas al mandato colonial la podemos encontrar en oposición, por supuesto, en la obra de Paulo Freire, que es un autor también de la década de los 60, que va a aportar muchísimo a la pedagogía y que va a dialogar intensamente con el trabajo social y con la psicopedagogía y con la psicología. Dentro de esas ideas y intención, si vamos más al campo del trabajo social, nos vamos a encontrar con una visión técnica de los problemas sociales, es decir, que los problemas sociales en la década de los 60, desde el punto de vista que podríamos llamar de discurso hegemónico, el discurso más ligado a las ideas estadounidenses, por decirlo rápidamente, se plantea, como decíamos recién, una visión técnica de los problemas sociales, es decir, se los empieza a correr de la idea de derecho social que habíamos visto en el modelo de intervención anterior. Al alejárselo de los derechos sociales, se aleja a los problemas sociales del todo social y se los ubica nuevamente en la esfera del individuo, en la esfera del sujeto. Pero esta vez no va a estar vinculada a esa idea de sujeto en tanto inferioridad de raza como en el modelo liberal positivista que estudiamos al principio, sino que ese sujeto va a tener problemas sociales por pertenecer a determinado espacio, sitio, lugar cultural. Es decir, la pertenencia a culturas subdesarrolladas va a hacer que sea más proclive una persona a caer en situación de pobreza. Ese es el discurso que se construye en la década de los 60 que va a ser fuertemente cuestionado desde ese momento hasta la actualidad, pero fíjense que eso todavía sigue muy impreso en el imaginario social, en los lenguajes de la vida cotidiana y en el sentido común, ¿no? Es decir, quien nace en la pobreza va a continuar siendo pobre porque vive la cultura de la pobreza y no tiene la capacidad para salir de ella. Esta falacia, diría yo, si me permiten la palabra, bueno, va a ser construida y, digamos, sostenida con fuertes fundamentos teóricos que van a ser rebatidos y discutidos también en ese contexto de la década de los 60. Por eso le damos tanta importancia a este periodo, porque es un periodo, diríamos, de gran convulsión, como venimos conversando, pero también es un periodo donde se construyen conceptualizaciones que al principio son técnicas, después van a ser rebatidas desde lo técnico, pero que van a quedar impresas en el imaginario social y van a quedar impresas, digamos, en el sentido común y en las pautas culturales. Con eso trabajamos los trabajadores sociales. Trabajamos con la visión de problema social que ese otro tiene cuando se genera una demanda de intervención. De la importancia de conocer la génesis de los conflictos y la génesis de la construcción de los conceptos que enfrentan o tratan de explicar esos conflictos. Entonces, se vuelve, como decíamos recién, a la responsabilidad del sujeto, y en este caso está más centrado en sus características culturales que en las raciales, como habíamos hablado en el modelo liberal positivista. Y por otro lado va a haber una serie de instrumentos o metodologías de intervención con una idea, llamémosle, de regeneración de ese otro, para que aprenda esa cultura o aprenda una cultura que supere la que tiene y pueda insertarse en procesos de desarrollo social. De ahí que, por ejemplo, la palabra transformación social en el contexto de los 60 tiene como diferentes acepciones. Yo puedo encontrarla en muchos textos vinculadas con la idea de transformación
de la persona en función del déficit cultural que tiene o de transformación revolucionaria del contexto para que esta persona sea libre y pueda construir su propio destino y salir de la situación de pobreza. Por otra parte, siguiendo con esta idea de ideas en tensión, con este concepto de ideas en tensión, eh, la proximidad de ese otro, en tanto sujeto de intervención, construye una serie de contradicciones donde esa cercanía a esa otredad, esa cercanía a la pobreza, por ejemplo, que se ve claramente en el caso del trabajo social, empieza a generar mucha contradicción porque se empieza a reconocer en esa cercanía, se empieza a reconocer saber, conocimiento, resolución de problemas, estructuración de la vida cotidiana, una cosmovisión que a veces es, digamos, superadora de la que se le va a proponer a la persona en función de la resolución de los problemas sociales. De ahí que ese otro, en tanto ese otro excluido, ese otro corrido, ese otro marginado dentro de la sociedad, empiece a ser concebido, empiece a ser considerado un portador de verdad. Es decir, la verdad no está en la academia, la verdad no está en el conocimiento, la verdad no está en el pensamiento, digamos, eurocéntrico o europeo, sino que la verdad está en ese otro que padece la dominación, que padece el colonialismo. Y esto atraviesa muchísimas prácticas. Para dar un ejemplo rápido, si uno mira las prácticas en la salud mental, en ese contexto, y recortamos ahí en la psiquiatría, vamos a encontrarnos que la década de los 60 va a construir, digamos, o va a aparecer, mejor dicho, una corriente de pensamiento en psiquiatría que se llama antipsiquiatría. ¿Qué es la antipsiquiatría? Es muy sencillo. La antipsiquiatría lo que va a plantear es que la verdad no está en el psiquiatra, sino que la verdad está en el loco. La verdad está en aquel que la sociedad construyó como loco, aquel que la sociedad entiende como desviado. Entonces, la antipsiquiatría va a decir, bueno, si la verdad está en ese otro, la verdad está en la locura. Tengo que acceder a esa forma de verdad para poder entender lo que me pasa a mí y también el padecimiento que este otro tiene. De ahí que en el caso de la Argentina podemos encontrarnos autores como Bourdieu, como Pavlovsky, como Pichon Rivière, que van a van a tratar de desarrollar métodos para aproximarse a esa verdad, como la psicología social de Pichon Rivière, o los dispositivos grupales de Bourdieu, o el psicodrama psicoanalítico grupal que planteaba Tato Pavlovsky. Es decir, que ese otro, en tanto sujeto de intervención, interpela a las prácticas de tal manera que se posiciona como un lugar de verdad. Y esto me parece interesante como para irlo pensando en función de cómo pensamos el marco conceptual de este modelo de intervención y las tensiones que este modelo de intervención va a tener, en tanto que por un lado plantea la idea de incorporarle una forma de cultura a ese otro, pero por el otro lado, cuando se empieza a trabajar con esa otredad, aparecen otra serie de preguntas y otra serie de afirmaciones. Es decir, que se llevará adelante un modelo de intervención social que llamamos tecnocrático normativo, por un lado, y por otro lado se va gestando otro que también llamamos de reconceptualización. O sea, la década de los 60 es una década de tensión de ideas, es una década muy interesante, vuelvo a decirlo, por esta razón. O sea, no es todo hegemónico, no hay una hegemonía de un pensamiento, sino que es una década de fuerte e intensa discusión política, social y cultural. Esto lo podemos ver en las prácticas, digamos en el trabajo social, que va a tensionar también su marca tecnocrático-normativa con su marca reconceptualizadora, en la psicología, que va a intentar de salirse del consultorio y empezar a pensar la comunidad, cosa que venían haciendo ya los trabajadores sociales, la psiquiatría, a partir de lo que decíamos recién como antipsiquiatría, la medicina, que va a empezar a plantear la salud como un proceso histórico-social, más que como el
trabajo sobre cuerpos enfermos, se va a pensar más en salud que en enfermedad. Va a haber una revolución en la arquitectura, se va a hablar de una arquitectura social, práctica que analicemos. En ese contexto de la década de los 60 la vamos a ver en situación de eclosión, en situación de gran, digamos, contradicción, de momentos de pregunta, por llamarlo de alguna manera. Si vamos al derecho, vamos a encontrar un que nace la nueva criminología, por ejemplo, es decir, una criminología que hoy algunos denominan garantista, es decir, que es una criminología que garantiza los derechos sociales de todos los que habitan un espacio societario, digamos. Entonces, me parece que es importante que vayamos desde el principio, desde que empezamos a conversar sobre esto, que empecemos a leer sobre esto, a estudiar sobre esto, nos metamos en un campo de contradicciones que es muy, muy interesante, muy intenso y que podemos abordarlo desde distintas posibilidades y desde la cátedra vamos a tratar de hacerlo lo más abarcativo posible. Básicamente diría que una cuestión que interpela, como decíamos recién, a las prácticas, pero que interpela al trabajo social es esta idea de la otredad, de ese otro cultural, se lo entiende como condicionado por el contexto histórico, condicionado por el orden social, eh, y vuelvo a decirlo, para el trabajo social ese otro va a ser portador de verdad. Y la pregunta de la intervención es cómo ese otro puede lograr su propia emancipación y cómo puede transmitir esa verdad que tiene, que sabe acerca de lo que le pasa a mi propia práctica para que yo pueda de alguna manera aplicarla en otras condiciones y con otras características. Y si lo miramos, nos preguntamos por qué aparece la pregunta por la otredad. No tiene que ver solamente con esta aproximación tan rápida, con la intervención, el acercamiento a grupos vulnerados, a grupos, digamos, marginados, sino que también tiene que ver con algo que está ocurriendo a nivel mundial, que es ese otro llamado tercer mundo, como decíamos al principio cuando definíamos tercer mundo, ese otro empieza a ser visto a nivel mundial como un lugar de verdad. Empieza a ser visto como, eh, bueno, pero tal vez la verdad lo tengan los cubanos, que acaban de hacer una revolución en 1959 y están tratando de hacer una vía socialista que no es la misma que desarrolló la Unión Soviética. De ahí que América Latina sea vista como un lugar importante. De ahí uno podría entender por qué es tan fuerte el crecimiento de la literatura latinoamericana y cómo estos autores que mencionábamos antes, de letras, son leídos en todo el mundo y empiezan a ser respetados eh, y considerados pares. Primera vez que ocurre, paradojalmente, en los 500 años de dominación de la modernidad occidental, eh, esta visión del otro, vuelvo a decir, como lugar de verdad, en el campo de la literatura, en el campo del cine, en el campo de la música, en el campo de las artes en general, pero también en el campo de la economía y en el campo de las ciencias sociales. Por ejemplo, en el campo de la economía va a ser aceptada mundialmente la teoría o doctrina de la dependencia como una teoría económica clave, como para entender los fenómenos macroeconómicos a nivel mundial. Para decirlo rápidamente, la doctrina de dependencia lo que plantea es que hay países pobres y países ricos, sencillamente porque los países ricos someten a los países pobres, los ponen en lugar de la producción de materias primas, no los dejan desarrollarse y no los dejan crecer, y ahí hay una dominación que es económica, pero que también es política, que también es social y también es cultural, como mencionábamos antes cuando intentábamos, digamos, conceptualizar el concepto de tercer mundo. Es decir, que esta idea de que la verdad está en el otro tiene que ver con un reconocimiento, por llamarlo de alguna manera, y hay una enorme proliferación de escritos en las ciencias sociales, en la filosofía,
y en todas las expresiones, llamémosle artísticas, desde la plástica, pasando a la literatura, como dijimos antes, al cine, la música, que que van a tener como una, digamos, valorización de ese tercer mundo que es el tercer mundo, en tanto América, en tanto el África y en tanto también el Asia. No nos olvidemos que la década de los 60 es la década de la guerra de Vietnam, es la década donde un país pequeño, prácticamente muy pobre, prácticamente sin armas, derrota a la mayor potencia industrial y militar que son los Estados Unidos en 1975. Estados Unidos reconoce su derrota y se va de Vietnam del Norte. Vietnam del Norte está dividido Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y logran, los vietnamitas derrotan a los norteamericanos y logran esa unidad. Mientras tanto los cubanos siguen resistiendo, mientras tanto los chinos están haciendo su revolución cultural. Entonces algo pasa en ese tercer mundo, incluso también las rebeliones que ya de la década de los 50 empieza a haber en países que están bajo la órbita de la Unión Soviética, como la rebelión que es rápidamente aplacada en 1956 en Hungría, y lo que se llamó la Primavera de Praga, que coincide con el Mayo francés y coincide con el Cordobazo argentino en un periodo de diferencia de meses. Es decir, algo está pasando con esa otredad que se está levantando, que está diciendo algo, digamos, al mundo en función de hay otras formas de vivir, hay otras formas de salir, y queremos salir de la opresión y tenemos una verdad para decir. Por eso, desde el punto de vista filosófico, decimos el otro como lugar de verdad. Pero si el otro como lugar de verdad, y ahora llevémoslo a lo microsocial, a la intervención, si el otro porta verdad, mi forma de entrevista tiene que ser diferente. Tengo la capacidad de escuchar a ese otro, no en función de sus déficits, sino en función de sus saberes, o haciendo dialogar la vulneración de sus derechos con lo que esta persona sabe acerca de su cotidianeidad y cómo comprende y explica los problemas sociales que está padeciendo. Fíjense que esto lo podríamos hablar tranquilamente con respecto al sentido de la intervención en lo social en la actualidad, cosa que ustedes ya están trabajando en los talleres y que vamos a ver bien integradamente en todo el año, y lo vamos a ir cerrando sobre el fin del año. Y como dato importante, o para ver, incluso que lo van a ver seguramente en otras materias con mucha mayor profundidad, esta idea del acceso a la verdad, en tanto esa otra edad, se vincula fuerte con un método que es el método de la lingüística. Es decir, ¿cómo accedo a esa verdad? Se va a preguntar Lévi-Strauss, que es uno de los padres de la antropología de la segunda parte del siglo XX, un autor francés. ¿Qué va a decir Lévi-Strauss? ¿Cómo accedemos a esa verdad? Desde las ciencias sociales. Y va a decir, el camino de acceso a la verdad es a través de la lingüística. Entonces, la palabra, en tanto constructora de realidades, la palabra en tanto que me está diciendo algo más de lo que estoy diciendo, o lo que estoy escuchando, mejor dicho, va a ser estudiada, reflexionada, y va a atravesar las prácticas hasta el día de hoy. Fíjense qué interesante esta afirmación, ¿no? Uno podría decir, en un proceso de intervención de trabajo social, yo puedo estar seguro de lo que estoy diciendo a una persona, pero nunca voy a estar seguro de lo que esa persona está escuchando, en función de lo que yo estoy diciendo. Esta pequeña afirmación que acabamos de hacer proviene de ese campo, proviene de trabajar el discurso, trabajar el modo de hablar, el modo de escuchar, y trabajar el momento de la entrevista, el momento de la intervención, en tanto el cruce e intercambio de palabras, de una manera mucho más profunda de cómo se lo venía haciendo y cómo lo plantea el modelo tecnocrático normativo. Esto es superador, el modelo tecnocrático normativo, y va a llevar mucho tiempo y va a atravesar muchas disciplinas. Vuelvo a decir, la psicología va a trabajar muchísimo con esto, la antropología va a trabajar muchísimo con esto, desde la investigación cualitativa se va a trabajar muchísimo con esto, y el trabajo social también va a empezar a reconocer esta idea del valor de la palabra en, llamémosle,
en el proceso de intervención a través de un instrumento clave, que es el más importante, diría yo, que tenemos trabajadores sociales, o de los más importantes que tenemos, que es la entrevista. Los trabajadores sociales trabajamos con la palabra, trabajamos con la mirada, trabajamos con la escucha. Y también con el registro, ¿sí? Con lo que registramos en función de ese proceso de articulación de los primeros tres elementos que mencioné. No más que eso, pero en eso hay una fuerte y tremenda complejidad. Entonces, en los 60 empieza a hablarse intensamente de lingüística, si bien se venía hablando de antes, de esa materia, llamémosla así. En los 60 es donde hace eclosión incluso el análisis estructural del discurso, el análisis estructural de las palabras, como decíamos antes, se va a trabajar con análisis de lo que se dice. Incluso va a aparecer la palabra lectura que todavía lo usamos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando, por ejemplo, se puede decir, tal jugador de fútbol sabe leer el partido. Eso es rápido, que rápidamente lo entendemos porque muchas veces lo hemos escuchado viendo un partido de fútbol o escuchando un partido de fútbol. ¿Y qué significa que sabe leer el partido? Que lo sabe comprender, que lo sabe entender desde una mirada mucho más profunda que la superficial. La lectura de algo, no la lectura leer, sino la lectura en términos de análisis de lo que está pasando, si leo, analizo lo que estoy leyendo, va a ser también un producto, ese concepto también va a ser un producto de la década de los 60. Entonces, el acceso a la verdad, el otro como lugar de verdad, decíamos, una metodología nueva, la lingüística, la dominación, en términos de la relación dominador-dominado, que desde lo macro se explica desde los procesos de dependencia, la dependencia de la doctrina de dependencia, la dependencia económica, política y cultural y social. Pero también se publica o se lo expresa desde lo micro, la relación dominador-dominado, que también va a ser puesta en cuestión y va a generar una serie de producciones y diríamos, discusiones realmente interesantes, ¿no? Eh, Desde ese punto de vista diríamos que también esto va a impactar en el campo del trabajo social a partir de una nueva formación académica. eh, Se van a transformar fuertemente los programas de estudio del trabajo social durante toda la década de los 60, tanto desde el punto de vista del modelo tecnológico normativo. Vamos a trabajar con mayor profundidad la semana que viene. Hoy estamos empezando a presentar la época y algunos datos claves como para entenderla. Va a requerir de una formación académica mucho más profunda. Va a hacer que la entrevista sea un poco más trabajada, va a hacer que se empiece a desarrollar la observación, va a hacer que empiecen a aparecer las técnicas grupales, va a hacer que el trabajo social empiece a mirar lo comunitario y va a hacer digamos, como diríamos hoy, sus intervenciones territoriales. O sea, todo esto y muchas otras cosas más son digamos, las interacciones que tiene el contexto de la década de los 60 con el modelo tecnológico normativo y también con el modelo de la reconceptualización. ¿Dónde se expresa eso? En las prácticas. Pero esas prácticas también van acompañadas de una nueva formación académica que va a tener que ver con nuevas formas, nuevas técnicas, llamémoslas así si quieren, nuevos instrumentos, diría yo, de intervención y la incorporación de algunos diálogos intensos con la sociología, como por ejemplo la incorporación aplicada al concepto de variable e indicador, que también vamos a ver más adelante. Eh, Básicamente también aparece otra categoría, que es la categoría de bienestar social. Eh, es decir, pero el bienestar social se mide a partir de indicadores sociales, o sea que en la formación académica tenemos que entender qué es un indicador social. Por ejemplo, yo puedo decir que determinado barrio tiene determinada situación de bienestar social a partir de indicadores sociales que serían, por ejemplo, la existencia de asfalto, el tipo de construcción de las casas, la cantidad de habitaciones que esas casas tienen según las personas que viven, el acceso al agua,
el acceso a la salud, el acceso a la educación. ¿Qué estoy haciendo en esta descripción que estoy generando en este momento? Estoy juntando una serie de datos que me dan diferencias entre distintos barrios en función de lo que podemos llamar indicadores sociales. Y esos indicadores sociales van a ser claves en la elaboración de diagnósticos sociales, de informes sociales, y que van a atravesar el campo de la salud, el campo de la educación, el campo de la acción social y el campo judicial, es decir, el famoso informe socioambiental histórico, porque es de fines de la década del 30, de 1930, donde aparecen las primeras escuelas de servicio social que ya estudiamos. Ya el concepto de lo socioambiental está en ese fin de década, digamos 1938, si ustedes quieren poner una fecha bien concreta. Pero ¿cómo construyo ese informe social? Bueno, si estoy en la década de los 60 voy a tener un elemento nuevo que me lo aporta la sociología, pero que también lo voy resignificando, que se va a llamar indicador social. Hoy, cuando estamos interviniendo, estamos escuchando indicadores sociales en función de los lazos sociales, en función de relaciones de pertenencia, en relación de puntos de referencia, puntos de integración social, puntos de contención social, características del problema social, características de la trama social que contiene la persona, y también indicadores sociales en términos de la accesibilidad al sistema de protección social que esa persona tiene. Es decir, que el concepto de bienestar social y los conceptos vinculados con indicadores sociales y las variables que esos indicadores sociales pueden tener, bueno, ¿dónde aparecen? En diálogo con el trabajo social intensamente a partir de la década de los 60, y hoy continúan y van a ir continuando en distintas épocas hasta la actualidad, con distintas características y distintos posicionamientos. Y otra palabra que aparece es la promoción social, el concepto de promoción social, que sería, digamos, la idea de, bueno, promoverse socialmente, es decir, pertenecer a determinado sector social y que en determinada situación o determinada cambio en los indicadores y variables muestren que en este lugar hay más promoción social que en otro, o que este grupo tenga mayor promoción social que otro, o que un país tenga más promoción social que otro país. Estos son indicadores, de vuelta, que se miden también a nivel internacional, indicadores de promoción social, indicadores de bienestar social. Fíjense los nombres de los ministerios y las secretarías: Secretaría de Promoción Social, Secretaría de Bienestar Social, Ministerio de Bienestar Social. Son nombres que también nos vienen de la década de los 60 y de ese modelo tecnocrático normativo. También hablábamos un poco antes de los autores, de la escritura, que tiene un papel muy importante en la década de los 60, y ahí tenemos autores nacionales latinoamericanos como Arturo Jaureche, Raúl Escalabrino Ortiz, Juan José Hernández Arrey, Rodolfo Walsh, José María Rosa, Gino Germani, Eduardo Galeano, Celso Furtado, Samir Amin. Hay una enorme cantidad de autores, la mayoría en los que nombré son latinoamericanos. Samir Amin es el único que no lo es. Y hay como decíamos antes, una proliferación de producción de una América Latina, en el caso de nuestro continente y en el caso también del tercer mundo, que empieza a tratar de resolver sus problemas a partir de propias reflexiones y no copiando modelos reflexivos europeos o estadounidenses, sino que empieza a hacer dialogar, digamos, una propuesta de autores europeos en función de el desarrollo o sí, la construcción investigativa y literaria de autores latinoamericanos. Esto sería como una primera presentación del modelo tecnocrático normativo, como para que nos pongamos en tema. Preparamos un PowerPoint que también lo vamos a compartir. Así que, bueno, en el material de la cátedra tendrán
este video y el Power que lo acompaña. Así que bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo.